Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a presentar, tal y como hicimos la semana pasada, como preámbulo a la inauguración de la exposición del New World Order de Kepa Garraza, pues tenemos la suerte de poder contar con el artista entre nosotros para que nos haga una pequeña introducción a su proyecto expositivo. Creo que lo primero de todo es expresar la gran satisfacción, como ya he dicho esta mañana, de poder inaugurar esta exposición, que era un proyecto largamente acariciado, ha sido muy largo y todo el equipo del Servicio de Actividades Culturales pues ha trabajado muy duro para lograr reunir un volumen de obra que sea verdaderamente representativo del trabajo de este artista. La exposición tiene, también decía, bueno, cuando los artistas son tan jóvenes como Kepa, utilizar la palabra retrospectiva siempre es problemático, ¿no? Pero la exposición reúne nada menos que 18 años de trabajo, y las obras más antiguas son de 2007 y las más recientes son de este año y de una serie en la que todavía sigue trabajando el artista. La más antigua es una serie que lleva por título Brigadas Internacionales para la Destrucción del Arte, y la última serie, Capturas de Pantalla, pues es una serie en la que está trabajando actualmente. La exposición forma parte, como también anuncié a quienes estuvieron la semana pasada, forma parte de una serie de proyectos en los que evaluamos la práctica pictórica a partir de su diálogo con otros medios. Hemos trabajado con la idea de, lo he dicho también más veces, sacar a la pintura de su zona de confort y ver si a través del discurso pictórico todavía se pueden sostener argumentos y se pueden poner sobre la mesa aquellas cosas que verdaderamente importan, ¿no? Es decir, si queremos que la pintura sea un arte no solo bien ejecutado, y en este caso tenemos un pintor con un talento técnico extraordinario, sino un arte que realmente funcione como dispositivo de reflexión en torno al presente, pues ahí es donde entrarían artistas como Kepa Garraza. La exposición lleva por título The New World Order, que es una expresión que supongo que algunos conocen, es un término que se popularizó año 1990 en una reunión de la ONU en la que el presidente de los Estados Unidos por entonces, George Bush padre, acababa de caer el muro de Berlín, y él de alguna manera hablaba de que se iniciaba un nuevo orden mundial en el que esa lucha durante los años de la Guerra Fría, esa amenaza permanente, ¿no?, entre el mundo capitalista frente al mundo socialista, pues ya dejaba de ser importante y supuestamente se iniciaba un periodo de paz y prosperidad para todos, ¿no? 6 meses después comenzó la invasión de Irak, las sucesivas guerras del Golfo, aquello desembocó luego en los atentados del World Trade Center de Nueva York, y a partir de ahí, cada vez que ha habido una crisis política, social, económica, o en muchos casos crisis con consecuencias bélicas, no falla. Siempre llega un plutócrata que dice ahora comienza un nuevo orden mundial, ¿no? Recientemente Donald Trump acaba de entregar un documento en el que habla del nuevo orden mundial que supuestamente comienza con él. Es decir, que esa idea nos interesaba como término para aglutinar gran parte del trabajo de Kepa, porque, como supongo que luego él expresará, toda su obra, uno de los puntos que yo creo que la aglutinan es cuestionar los discursos del poder. Discursos del poder que durante muchas épocas paradójicamente se han legitimado a través de las artes. Y por eso la cuestión del poder, de la propaganda, del estrecho límite que separa la realidad de la ficción verosímil, son elementos que constantemente organizan y utilizan
los poderes y a menudo utilizan a los artistas para reificar esos discursos. La exposición tiene aproximadamente unas 40 obras de ese periodo, son 8 series, creo recordar, o 7, no me acuerdo si 7 o 8 series, hechas a lo largo de ese periodo, desde 2007 hasta 2025, 18 años, y en todas ellas hay obras, o yo me atrevo a decir, hay obras que seguramente van a quedar grabadas en vuestras retinas, si me permitáis tutearos, después de ver la exposición. Kepa Galarza trabaja, digamos, con 3 elementos, o yo por lo menos lo veo desde el principio, ¿no? Hay obras que tienen un componente, yo diría, casi profético, particularmente la serie Brigadas Internacionales del Arte, de la Destrucción del Arte, que nació inicialmente, luego me dirás si tengo razón, con un cierto componente nihilista, pero que luego resultó ser profético. Y pensad que los cuadros con los que empieza hoy se hicieron en 2007, y lo que va a mostrar ahora lo estamos viendo todos los días por las televisiones, ¿de acuerdo? Hay obras que tienen ese componente, hay otras obras que tienen un componente, llamémosle ucrónico, es decir, una ucronía que es la famosa pregunta de qué hubiera pasado si. Hablábamos de esto el otro día con la expo también de Ana Riaño. La ucronía es una ficción verosímil, una ficción que supuestamente se basa en datos que no estamos seguros si sucedieron, pero que tenemos suficientes elementos para sostenerlos y ponerlos encima de la mesa, ¿de acuerdo? Y luego hay muchas obras de este artista que trabajan con la distopía. La distopía es una utopía que muchas veces tiene que ver con las grandes revoluciones y con las grandes conquistas, pero que a menudo se desvía en un momento dado de la trayectoria y toma un camino cada vez más problemático y más amenazador. La exposición, luego iremos a visitarla, y también tiene mucho que ver con el discurso aglutinador, comienza y termina con 2 representaciones muy diferentes del David de Miguel Ángel, ¿no? Con una imagen del David de Miguel Ángel que ha sido agredido por una de estas brigadas internacionales de la destrucción del arte, y termina con una pieza muy reciente del año 2023, quiero recordar que es, en la que el David original ha sido suplantado por una imagen que puede tener un componente apocalíptico y distópico, ¿no? Y casi ya prefiero que de ello hable el artista. Le agradezco a él, lo mismo que a todo el equipo de la Universidad de Salamanca, a Elena, a Luis, a Marta, a María Ángeles, se me olvida alguno, a José, a Claudia, se me olvida que está alguno, y no se me paga. ¿Quién va a hacer? Isidro, por supuesto. Que han trabajado muy duro para que este proyecto se materialice, y por eso me gusta citarles a todos ellos. Y bueno, a Kepa, que nos lo ha puesto realmente fácil. Siempre digo, Kepa es un artista que no solamente... Esta mañana yo diferenciaba entre ser un buen pintor y ser un buen artista. Yo conozco muy buenos pintores que son artistas mediocres. Kepa es un gran pintor y encima un gran artista. Y encima, tercer elemento, encima tiene discurso. Yo creo que tiene discurso, porque hay artistas que son muy buenos, pero no son capaces de verbalizar las razones con las que, los argumentos con los que trabajan. En el caso de Kepa, y por eso para mí era importante que se encontrara con los estudiantes de máster y con todos los que habéis venido a verlo, y os agradezco la presencia. En el caso de Kepa, pues el discurso sí que es muy importante. Esta mañana unos estudiantes de cuarto le preguntaban si en su trabajo qué era más importante, si la técnica o el discurso. Y yo los dos respondimos rápidamente que el discurso, pero en su caso la técnica es una herramienta esencial para fortalecer ese discurso y para dotarlo de una envergadura que le da mucha más potencia a las ideas con las que trabaja. Así que nada, muchísimas gracias y os dejo con el gran Kepa Galarza. Bueno, Javier, muchas gracias por esta introducción.
y a ti y a todo el equipo de la universidad que habéis hecho posible esta exposición. Como introducía Javier, y como bien ha titulado la exposición, el título de la exposición es obra de Javier, ese concepto de New Orden Mundial es algo fundamental, no solo para entender mi práctica pictórica y las cosas que quiero tratar dentro de mi práctica pictórica, sino también para entender casi mi vida, mi experiencia vital. Yo, como todos los de mi generación y generaciones posteriores y anteriores, recuerdo perfectamente dónde, cómo y qué estaba haciendo el 11 de septiembre de 2001, que yo creo que es el inicio de un ciclo que rompe con unos pocos años que coincidieron pues básicamente con toda la década de los 90, en la que la superioridad de Estados Unidos como sistema incontestable a nivel global era algo incuestionable, ¿no? Y para todos los que nos criamos en los 90 o empezamos a madurar en los 90, ese suceso fue una cuestión catártica. Algo similar a lo que, no sé, pudo resultar el COVID para los adolescentes que lo sufrieron, ¿no? Algo que realmente influyó en sus vidas, aunque quedaba, había pasado al otro lado del océano, pero simbólicamente era algo que a mí personalmente me influyó mucho y me influyó directamente en mi forma de percibir el mundo y en cómo empezaba ya a estructurar. Yo ya estaba estudiando en la Facultad de Bellas Artes, estaba terminando la carrera, y cómo empezaba a estructurar las ideas que quería desarrollar como artista. Mis primeras obras, las obras que yo desarrollaba en los últimos años de carrera, eran mucho más autorreferenciales y guardaban más relación con el mundo del arte. Pero yo creo que un hecho como el 11 de septiembre y todos los acontecimientos que vinieron a posteriori, la guerra de Afganistán, la invasión de Irak, cambiaron radicalmente mi posicionamiento, porque de una forma a veces consciente y a veces inconsciente me di cuenta de que el mundo empezaba a cambiar, no solo yo, todo el mundo, pero bueno, eso influyó claramente en mi forma de entender el arte y en mi práctica pictórica. Bueno, ya yendo a materia, lo que os voy a mostrar es una selección de las 8 series que bueno, no de las 8, pero alguna menos, creo que tenemos aquí 6, de las principales series que se muestran en la Expo. Y vamos a ir en orden cronológico. Empezaremos por las más antiguas. La más antigua de ellas es Brigadas Internacionales para la Destrucción del Arte. Es una serie donde me imagino a un grupo terrorista que atenta contra obras de arte. No se sabe nada más de sus propósitos, ni de su ideología, ni realmente de sus intenciones, más que se dedican a destrozar o a vandalizar iconos del mundo del arte. Bueno, en este caso, pues una bomba que afectaba al David de Miguel Ángel, una pancarta en el Prado, un cuadro de Bruegel en el Museo Nacional de Bruselas, en el que el Bruegel ha sido quemado, una pintada sobre una obra de Damien Hirst. Es decir, son todas acciones que agreden contra el sistema del arte y algunas de sus iconos, tanto del pasado como del presente. Toda la estética de esta
banda terrorista de ficción, está inspirada por movimientos, sobre todo de extrema izquierda, de los años 70. Finales de los años 70 hubo, digamos, un fenómeno que surgió pues tras el fracaso del mayo del 68, no solo francés, sino en otros países. Hubo un montón de grupúsculos de izquierdas en todo el mundo que se radicalizaron y utilizaron el terrorismo, muchos de corte maoísta y demás, y se esparcieron por todo el mundo, ¿no? Es lógico y decir que ninguno consiguieron sus objetivos, y en algunos países como Italia quizás fueran unos de los principales causantes de que, por ejemplo, un país donde a finales de los 70, como era Italia, donde los comunistas tenían la posibilidad real de llegar al gobierno del país, posiblemente fueran estos grupos extremistas los que imposibilitaron esa posibilidad de que el Partido Comunista consiguiese formar un grupo de gobierno y tal. Entonces, reflexiono sobre este proceso histórico y sobre estos grupos, pero lo llevo al mundo del arte y planteo unas obras donde quizás pueda haber algo de dramatismo, pero también hay una profunda carga irónica. No deja de ser una reflexión acerca de un momento histórico ya pasado pero bueno, viéndolo desde la óptica bastante desprejuiciada de desarrollarlo en la primera década del siglo XXI, con lo cual, pues bueno, la cosa cambia bastante. La serie vincula o se estructura en torno a conceptos que luego veréis que están presentes en el resto de mis obras, y es la reflexión acerca de la representación del poder, la utilización de iconos del mundo del arte, muchas veces muy conocidos. Aquí vemos al fondo La muerte de Marat, de Jacques David, como elementos que utilizo para incitar al espectador a que reflexione acerca de aquello que yo quiero que reflexione. Y como siempre, en toda mi obra hay una superabundancia de territorios grises en los que no me posiciono y huecos discursivos en donde invito al espectador a tomar parte y a hacer sus propias lecturas. Esa es siempre mi obsesión o mi intención. Hay también una profunda carga de humor ácido o humor negro, y visto desde la actualidad, lo que decía Javier, un curioso sentido profético, ¿no? Porque desde la óptica de 2007, 2008, 2009, cuando estas obras fueron creadas, no existía la proliferación de atentados contra obras de arte que existe en la actualidad. Es un fenómeno relativamente reciente e indisolublemente ligado al auge de las redes sociales. Yo creo que ese tipo de ataques contra obras de arte no se concibe si no hay un móvil que grabe esas acciones, si no, no tendrían ningún sentido. Hasta entonces, la iconoclastia era patrimonio de agitadores profesionales, de artistas perturbados o de algún loco que simplemente se metía en un museo y rajaba un cuadro. Entonces, claro, es muy curioso cómo pasados unos años el carácter profético de estas obras pues adquiere un doble sentido, ¿no? Entonces las vuelve más actuales, ¿no? Yo cada vez que me encuentro y me vuelvo a encontrar con esta serie, no puedo evitar tener cierta sensación de que es una obra un poco naif, un poco ingenua,
fruto también posiblemente de la juventud, pero que sigue teniendo una potente carga simbólica y que, por lo que decía antes, pues, desde la actualidad parece estar más de actualidad quizás que en el momento en el que se hizo. Es como esas trampas de la historia en las que de repente pues, una obra tuya que ya tiene un montón de años pues, adquiere un nuevo significado y un curioso enlace con la realidad en la que vivimos, ¿no? Otro aspecto esencial en esta serie es el uso de los grandes tamaños. Creo que es la primera vez en mi carrera que empecé a utilizar tamaños relacionados con la pintura de historia, es decir, tamaños más grandes que la vida misma, cuadros muy grandes que intentan epatar al espectador, ¿no? Que se quede como impresionado y que intentar meterlo dentro de la obra, ¿no? En toda mi producción pictórica hay una profunda relación con la pintura de historia del siglo XIX, no solo en temática, composición y técnica, sino también en la intencionalidad. Si hay algo que recorre todas mis series es esa vocación de actualizar la pintura de historia desde el siglo XXI e intentar contar la historia contemporánea utilizando unas herramientas del siglo XIX, pero actualizándolas inevitablemente. O sea, soy una persona del siglo XXI y utilizo unas herramientas del siglo XIX, pero mi intención sobre todo es reflexionar sobre cuestiones importantes de mi vida, las que nos atañen y nos influyen a todos. Bueno, pues con esto pasamos a la siguiente serie. Las voy a presentar en orden cronológico y pasamos a la segunda serie que se llama Osama. Bueno, como todos sabréis, ya por el título os podéis imaginar de qué va la historia. Hay un Osama muy famoso, no creo que haya más. Y esta serie se gesta justo en el momento en el que se acaba con la vida, asesinan a Osama Bin Laden en Abbottabad, en un pueblo de Pakistán, en una operación dirigida desde el Pentágono y ejecutada por un par de comandos de Navy SEALs. Yo recuerdo perfectamente, recuerdo además la casa en la que estábamos viviendo, vivía con mi mujer que está por ahí detrás, vivíamos en mi estudio y recuerdo que, tenía la costumbre de desayunar con los informativos. Y recuerdo que vi la noticia y me quedé pegado al televisor. No fui al estudio a pintar ese día y me quedé inmerso en buscar toda la información que podía, y sobre todo hay una cosa que me impresionó, que fue seguir el relato, seguir en tiempo real, y desde España, no desde Estados Unidos, seguir en tiempo real cómo se iba contando la noticia, cómo se iban dejando pequeñas píldoras de cómo había sido la operación, cómo empezaban a aparecer los primeros testimonios desde Pakistán, todo muy filtrado, cómo se empezaban a hacer las primeras recreaciones de cómo había sido la operación, y ahí se estableció un relato, ¿no? Y se contó, ya creo que fue como a finales del día. Yo creo que la noticia se hizo pública en España la madrugada de, no recuerdo el día exacto, yo creo que fue 2012, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí, 2012. Y ya pasado un día, se hace público el relato oficial, después de una conferencia del presidente Obama, y es que un grupo de Navy SEALs había saltado a la casa donde estaba Bin Laden, habían acabado con los pocos guardaespaldas que estaban en su casa,
habían entrado en su habitación, él había intentado defenderse, lo habían liquidado, habían llevado su cuerpo de vuelta en uno de los helicópteros en los que habían ido, el otro se había estrellado, lo habían llevado a un portaaviones norteamericano que estaba en el Índico, y desde ahí parece ser que le habían ejecutado un funeral islámico contando con un lema que se supone que estaba en un portaaviones americano, cosa difícil de creer, pero bueno, la versión oficial era esa. Y se había arrojado su cuerpo, metido en una sencilla mortaja al mar. Entonces, yo me quedo hipnotizado por la historia y empiezo a buscar, como cualquiera en ese momento interesado por el suceso, imágenes sobre el hecho. Y claro, las imágenes nunca se filtraron, solo hay una imagen que se filtró a los medios y es el momento en el que el presidente Obama, junto con Hillary Clinton, su vicepresidenta y su gabinete de guerra, están viendo en directo, mediante las cámaras que llevaban los Navy Seals en los cascos, en el momento que acaban con la vida de Bin Laden. Y hay incluso la foto es fantástica, está Hillary Clinton, es la única que se lleva la mano a la boca como impresionada por, bueno, están viendo un asesinato en directo. Pero este es el único material real que se vio de la ejecución. El resto, aunque todo estaba grabado por cámaras y se retransmitió en directo a la Casa Blanca, nunca se hizo nada público. Entonces mi obsesión se convirtió en recrear los dos hechos fundamentales de esa operación: la ejecución y el funeral. Y para ello pues me inspiré de nuevo en el formato, en la técnica y en la composición de la pintura de historia del siglo XIX, actualizando el concepto de pintura de historia para, como pasaba en la pintura de historia del XIX, contar eventos que muy poca gente había visto, batallas en las que muy pocos habían estado presentes, pero es para lo que se utilizaba, ¿no? Un elemento de propaganda que se utilizaba para contar grandes gestas o grandes batallas en las que muy pocos habían estado presentes. En este caso era para rellenar un hueco informativo de un material que existía pero nunca se iba a hacer público por motivos obvios, no dejaba de ser un asesinato en un país extranjero. O sea, ahora, viendo desde la óptica de 2025, parece hasta un poco naif, viendo a los extremos que se ha llegado, ¿no? en los últimos años, con, pues, qué sé, simplemente la guerra de Israel contra Hamas o los ataques de Israel contra Irán, no dejan de ser la violación de un espacio nacional, de bombardeos selectivos y demás. Pero en 2012 la operación era bastante choqueante, no dejaba de ser una operación militar en suelo extranjero en un país que se suponía que era aliado, un aliado un poco sui generis como Pakistán, pero era un aliado. Entonces estas dos obras recreadas, ¿no? O sea, lo que intentan es recrear la versión oficial. No me salgo ni un ápice de la versión oficial de la Casa Blanca, intento hacer una creación utilizando mi estilo, la forma en la que lo quiero contar, haciendo referencia, por ejemplo, en el caso de la ejecución, a cuadros muy famosos, como pueden ser los fusilamientos de Goya, pero ciñéndome al material oficial para rellenar esos huecos, ¿no? El resto de la serie son obras de un formato mucho más pequeño, donde esta vez sí lo que hago es hacer versiones de imágenes que aparecieron esos días. La comparecencia de Obama, cuando anuncia el asesinato de Bin Laden, imágenes de celebraciones en una academia militar de Washington esa misma noche.
tipo de celebraciones. Estos son imágenes de algunas de los guardaespaldas de Bin Laden, que se hicieron públicas por el servicio de interior pakistaní poco después. Y aquí intenté ser, así como en las obras que son ficción, aunque se basan en un hecho real, ahí elaboro una ficción a mi antojo. En estas otras obras intento ser escrupulosamente fiel a la imagen original. Incluso pues aquí está hasta la marca de agua, diríamos, de la fecha y la hora en la que fue tomada la foto. Una imagen del telediario y portadas de periódicos, intentando ceñirme siempre al material que se hizo público esos días. La intención es contrastar esas dos grandes piezas donde planteo esa ficción, donde relleno esos huecos narrativos y luego contraponerlas a las imágenes que se hicieron públicas los días sucesivos. Durante la visita de esta mañana a la exposición hablábamos, ¿no? Comentaba Javier el hecho de que esta serie se realizó en paralelo a una película de Catherine Bigelow que iba precisamente sobre la operación con la que se asesinó a Bin Laden, ¿no? Y recuerdo perfectamente ir al cine también, ver la película y eso, ¿no? Y quedarme maravillado por la forma en la que Catherine Bigelow lo había rodado como una especie de falso documental, y era muy interesante estar trabajando sobre el mismo hecho histórico, pero desde dos ópticas muy diferentes, ¿no? También con los medios mucho más precarios con los que contaba yo, pero bueno, eran como dos aproximaciones, pero que intentaban hacer exactamente lo mismo, rellenar ese hueco de información que a todo el mundo le hubiese gustado ver, que existía, pero que jamás se hizo público, ¿no? Y bueno, eso es más. Y esto pues es la última obra de la serie, que es una imagen de una manifestación en Londres en contra, por supuesto, de la operación. Es una serie de la que me siento particularmente orgulloso, porque creo que es una serie donde muy contemporánea, hecha en un momento, pues eso, justo inmediatamente después de la muerte de Bin Laden, aunque por la propia ejecución y por el tiempo que se tarda en pintar cuadros de ese tamaño y por los propios tiempos de la pintura, se va alargando 2 años más, ¿no? Pero que encaja muy bien con las dinámicas políticas de la época, con los discursos, y creo que toca como temas interesantes de una forma madura, ¿no? Y la verdad es que es una serie con la que estoy especialmente contento. Es una de mis series más breves, porque entendí también que haciendo estas obras, estirarla más no tenía ningún sentido, ya había hecho lo que quería hacer, y el resto hubiese sido regodearme en más imágenes, que había un montón de ellas, pero no tenía mucho más sentido seguir por ese camino. Y bueno, si queréis, pasamos a la siguiente serie. Vamos allá. En esta serie This is the End of the World as You Know It, planteo algo de lo que hablaba antes Javier, y es una narrativa distópica. Personalmente siempre me ha encantado el género de las distopías, tanto en literatura como en cine,
me he tragado todas las películas de serie A, B, Z que tenían que ver con el fin del mundo, cosas terribles de zombies, cualquier cosa que os podáis imaginar. Ahora ha bajado un poco el pistón, porque es verdad que ha llegado, o sea, la producción del género ha llegado al paroxismo y ya no lo encuentro tan excitante. Por una temporada que me tragaba cualquier bodrio que tuviese que ver con el fin de la humanidad bueno, el fin de la civilización y sus consecuencias. Y bueno, repensando el género, me di cuenta de que había algo que me maravillaba, ¿no?, de estas series, y era la creación de esos mundos apocalípticos, pero siempre echaba de menos una ficción distópica donde se trataran los eventos que podían llevar a un colapso, pero desde una perspectiva un poco más realista o un poco más ceñida a la actualidad. Hay algo que siempre me ha desconcertado de las distopías, y es esa especie, la facilidad con que se generan escenarios cercanos al colapso, tipo Mad Max, pero las pocas veces, salvo contadas excepciones, hay una película magnífica que se llama Contagio de Soderbergh, que me parece un ejercicio magnífico. Es una película pre-COVID, pero que narra perfectamente lo que supuso el COVID unos años después. Eso sí que es profético. O sea, si tenéis la oportunidad de verla, es una película increíble. A mí me dejó helado, porque además yo creo que la vi antes del COVID y luego la revisité en pandemia y te ponía los pelos como escarpias, porque es además, incluso el virus surge en China, o sea, es algo realmente profético. Y es de los pocos ejemplos donde se ha tratado una distopía de forma realista. Entonces dije, bueno, vamos a ver, Kepa, pues si no lo hace Hollywood, hazlo tú. Y ponte manos a la obra y a ver qué se te ocurre. Entonces planteé, digamos, que utilizando las mismas herramientas que había utilizado en la serie de Osama, es decir, la combinación de obras de pequeño formato donde me aparecían, por ejemplo, portadas de la prensa o pantallazos de televisión donde se narraba una historia, con pinturas de gran formato que acababan de la narración. Y me inventé una narración estructurada en capítulos donde pues, se cuenta más o menos como el colapso del mundo de por aquel entonces, 2013. Todo hay que contextualizarlo en el tiempo. Yo me veo la necesidad de estar contextualizando completamente mi obra, porque enseguida, como me aferro mucho, o en algunas de las series me aferro mucho a la actualidad del momento, enseguida, pues eso, viéndolas desde la óptica de 2025, la cosa cambia bastante. Por aquel entonces, pues estamos hablando del año 2013, años todavía muy complicados en España. Se estaba empezando a salir de la megacrisis económica de 2008-2012, que fueron los años más puñeteros. Pero por aquel entonces, Corea del Norte y Estados Unidos estaban en una dialéctica de enfrentamiento donde no se veía tan lejano pues una invasión, primero por parte de Corea del Norte sobre Corea del Sur, y por lo tanto pues, la reacción de los países aliados de Corea del Sur, de esta zona, que son principalmente Japón y Estados Unidos. Entonces lo que planteo es precisamente una narración de ese suceso histórico, una supuesta guerra entre las dos Coreas. Empieza con un ataque de Corea del Norte. Entonces me basé en imágenes de televisión que las modificaba y creaba pues, bueno, un escenario de ficción para contar una distopía, ¿no? Imágenes que hay algunas que hacen referencia a sucesos históricos bastante próximos en el tiempo. Esta imagen, por ejemplo, es
está directamente inspirada en un momento en el que los soldados americanos entran en Bagdad, en la guerra de Irak, y ayudan al pueblo iraquí a derribar una estatua de Saddam Hussein. Y un momento que hay un soldado americano que está poniendo la bandera norteamericana en la cara. Una imagen de una iconografía tremendamente poderosa y que sirvió de clara inspiración para esta obra. Y luego, pues esta narración se completa con imágenes de gran formato, cuadros muy grandes. Abajo siempre tenéis ahí los datos de las medidas de las obras, donde se muestran diferentes las etapas finales, ¿no?, de esta narración, ¿no?, apocalíptica. Y pues una de las últimas obras pues es la ejecución de Kim Jong-un, vete a saber tú por quién, por los surcoreanos, los americanos. Bueno, el espectador es el que se tiene que encargar de rellenar esos huecos, ¿no? Como España estaba como estaba en esos momentos, el segundo capítulo de esta narración tenía que estar obligatoriamente inspirado en la historia contemporánea del país, ¿no? Pues eso, el gobierno de Rajoy en plena crisis de legitimidad, a punto de ser de la moción de censura que acabó con su gobierno, Podemos de repente ya convirtiéndose en una fuerza con una proyección de voto astronómica en muy poco tiempo, entonces un ambiente muy convulso. Entonces, pues, ¿qué hice yo como artista? Pues echarle más leña al fuego y plantear una situación que se va de madre. Empieza con la declaración de un estado de excepción, una situación que se descontrola, protestas en las calles, muertos en Madrid. Y luego, pues como siempre, corono o termino la narración de este capítulo con un par de obras de carácter de pintura de historia del 19, donde una, pues posiblemente la obra más potente para mí la obra más potente de esta serie, pues se escenifica la ejecución de un broker en la Bolsa de Madrid por parte de, vete a saber tú quién. Eso ya que lo decida el espectador, ¿no? Siguiente y el último capítulo o el penúltimo capítulo de la narración se ambienta en Grecia, una Grecia ahora casi puede parecer anecdótico, pero cuando Amanecer Dorado, yo creo que fue el primer partido abiertamente pro-nazi que apareció en Europa, ya te digo que visto desde la óptica de 2025 parece algo casi testimonial, porque se ha convertido en algo casi del día a día. Pero cuando Amanecer Dorado aparece en Grecia fue un auténtico shock. Yo recuerdo que es como de repente, hostia, nazis, ¿en serio? En 2014, y ahora, pues bueno, tristemente se han convertido en parte del panorama político europeo, ¿no? Y planteé pues otra situación distópica, ¿no? ¿Qué pasaría si ganasen las elecciones y en vez de lo que ocurrió en verdad, lo que fue la victoria de Syriza y el gobierno de Tsipras, que hubiese pasado si en vez de se hubiese ganado Amanecer Dorado, ¿no? Y pues bueno, creo también otra imagen muy relacionada con la pintura de historia y inspirada en una foto icónica, que es cuando llega el partido nazi Adolf Hitler al poder en Alemania y izan por primera vez la esvástica en el Reichstag. Entonces, pues bueno, es otra imagen que hace referencia al pasado. El último capítulo de la serie, el más corto,
pero yo creo que también visualmente muy potente, escenifica el secuestro de Christine Lagarde. Ahora ya está como más camuflada en el Banco Mundial y no se oye tanto hablar de ella, pero en ese momento, como directora del FMI, pues era una de las principales artífices de los programas de recortes que fueron pues muy habituales, sobre todo en Europa, durante la época. Entonces, pues durante unos años fue pues una de las personas más odiadas del mundo, ¿no? Y bueno, y no con falta, no faltaban motivos para ello, ¿no? Entonces, pues bueno, viendo cómo escenificar un mundo en descontrol, pues es eso, el secuestro y posterior ejecución de Christine Lagarde ya en un escenario global completamente cerca del colapso, ¿no? Y bueno, estos días que es el final de la serie, la cierro con este cuarto capítulo. Como veis, no se llega a un colapso, pero sí a una narración de un futuro en ese momento, o un presente, no, diferente, o sea, un presente alternativo cercano a lo distópico, ¿no? Y bueno, es una serie que me generaba cierto grado de estrés, porque era siempre pelear contra la actualidad, ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes, los tiempos de la pintura son eternos, son muy lentos, entonces yo siempre me estoy pegando con la realidad, porque muchas veces la realidad me pasa por encima, ¿no? Pero bueno, mi vocación también es no irme a territorios muy alejados, porque pienso que donde mejor me defiendo es en estos territorios muy cercanos a lo real, muy cercanos a los tiempos en los que vivimos. Bien, pues vamos a por la siguiente serie. Bueno, una aclaración: si tenéis cualquier duda, algo no os queda claro o me tenéis que interrumpir por cualquier cosa, no os cortéis, ¿eh? O sea, porque a veces me pongo aquí a hablar y tengo carrete para rato. A ver, ¿dónde está? Ahí, perdón. Aquí. Vale. Bien, en la siguiente serie, de forma cronológica, hago un cierto giro. Sigo planteando las mismas cuestiones, pero lo hago desde una óptica bastante diferente y digamos que me pongo por primera vez como unos límites voluntarios, unos límites muy establecidos sobre lo que quiero hablar y sobre lo que voy a mostrar. Me dedico a hacer una especie de genealogía sobre la representación del poder en el género escultórico desde la Grecia clásica a la actualidad. Para ello desarrollo un cuerpo de obras que son versiones personales de esculturas, todas ellas existen, todas ellas son esculturas reales que representan pues desde Alejandro Magno a Obama, al presidente Obama, ya en el siglo XXI. Entonces hago un recorrido sobre estos ejemplos de propaganda escultórica. Utilizo el blanco y negro como un elemento vertebrador para que todo el conjunto tenga una homogeneidad estilística y para igualar unas piezas con las otras. También utilizo un elevado grado de teatralidad y de unos contrastes lumínicos muy fuertes para jugar con esa idea de escenografía, ¿no? Lo mismo que elijo fotografías donde hay contrapicados o puntos de vista como muy exagerados, ¿no? Que hablan de esa verticalidad de esculturas que han sido pensadas para la representación del poder
desde arriba, desde el pedestal, desde la base, ¿no? La serie está ordenada de forma cronológica, hace un recorrido por el mundo griego, luego por el mundo romano, pasamos a la Edad Media, el Renacimiento, y son todo pues, bueno, esculturas icónicas que a modo de propaganda han ayudado a legitimar el poder durante toda la historia del arte occidental. Vosotros que sois estudiantes de Historia del Arte lo sabéis de sobra, pues el poder durante la mayor parte de los siglos ha sido dominado el arte ha sido dominado por el poder político, y así ha servido pues, como una herramienta para legitimar y para hablar de las cuestiones que al poder le interesaban, sea este poder religioso, político, sea el que sea, ¿no? Es algo que no ha cambiado demasiado con los años, pero este retrato de utilizar la escultura, ¿no? Aquí tenemos pues, uno de los ejemplos más brillantes, ¿no? de propaganda política convertida en escultura y a la vez en retrato, que es el Felipe IV, ¿no? A caballo, donde pues, bueno, vemos toda la potencia de la propaganda en acción, ¿no? O sea, una escultura que te mira desde arriba, un caballo rampante a dos patas, ¿no? y Felipe IV con todo con la armadura, todos los blasones y los emblemas de la monarquía, el bastón de mando, justo en un momento en el que la monarquía española se empezaba a desgastar y España empezaba, el imperio español empezaba a resquebrajarse de forma notoria. Llegamos al neoclasicismo y ahí, ya digo, es un recorrido, es una genealogía histórica muy graciosa porque hay obras muy conocidas y otra como esta, que es un ejemplo desternillante, que es una obra de Canova en la que retratan a George Washington, que debía medir como 1,50 y le faltaban todos los dientes, como si fuese el dios Marte, ¿no? Fijaros qué pectorales y qué hombros le han puesto al amigo George Washington. O sea, es acojonante. O sea, yo cuando empiezo a bucear en internet buscando imágenes, a veces directamente mi mujer acuñó una frase muy elocuente que es te estás acabando internet porque realmente me acabo, o sea, llego hasta los lugares más recónditos de internet, pero cuando hallo una de estas joyas me emociono profundamente, porque es como de repente una escultura que no es muy conocida, pero que es un ejercicio de propaganda genial, ¿no? O sea, desde el neoclasicismo, un país que esto no se hizo en vida de George Washington, se hizo unos años después, ya con Washington fallecido, en un momento ya que Estados Unidos empezaba a postularse como una potencia, entonces tenía que legitimar a su presidente fundador, y qué mejor forma que en pleno neoclasicismo que representarlo como una deidad romana, ¿no? La obra es determinante. Otros ejemplos mucho más cercanos, Napoleón Bonaparte, el Lincoln, que este pues es tremendamente conocido, ¿no? El Lincoln que hay en el Lincoln Memorial de Washington, y luego ya pues bueno, el ejemplo de los totalitarismos, ¿no? europeos, que rescataron con fervor la iconografía de la estatuaria de propaganda y los retratos de propaganda con un fervor increíble, ¿no? O sea, tanto la Alemania nazi como la Rusia de Stalin produjeron esculturas como si no hubiese un fin, ¿no? Con ese afán propagandístico. Claro, de Hitler no sobreviven tantas, sobreviven muy pocos bustos, pero en cambio de Stalin pues los tienes, hombre, ahora muchos están cogiendo polvo en almacenes estatales,
Esta creo que es la única que sigue en pie todavía, que está en la capital de Georgia, que como Stalin era georgiano, pues los georgianos han decidido que ya que tienen un ciudadano ilustre, el más ilustre de los georgianos, pues la han mantenido. Bueno, Mao Zedong. Y luego ya llegamos a la parte más divertida de la serie, que es ya la decadencia de un género, ¿no? Esta escultura está hecha, yo creo ya fuera, con Margaret Thatcher fuera del poder, posiblemente en los años 90, y ya muestra la decadencia de un género. La escultura como retrato y símbolo de poder ya no es útil como una herramienta de propaganda. No es lo mismo el retrato ecuestre de Felipe IV que esta escultura de Thatcher, por motivos obvios. La escultura como elemento de adoctrinamiento ya no es necesaria, ni es un vehículo útil, para eso tienes la televisión, pero sigue perviviendo como un anclaje con tiempos pasados, ¿no? Se siguen haciendo estas esculturas, cada vez están realizadas de peor forma. Esta escultura, fijaros en la mano, fijaros qué pedazo de mano le han puesto a Margaret Thatcher, que te coge con esa mano y eso sí que es la dama de hierro, qué pedazo de mano, ¿verdad? Están hechas por escultores de segunda y tercera, que ya, pues bueno, pues no es lo mismo Canova o Bernini que esto, ¿no? O sea, esto es otra historia, ¿no? Y bueno, solo sobreviven pues en regímenes como el norcoreano, donde ahí sí tienen dinero para pagar a buenos escultores, y la propaganda de este tipo sigue siendo efectiva, pero claro, solo sigue siendo efectiva en Corea del Norte y en 4 sitios más. Bueno, no sé si en algún otro sitio más del planeta será efectiva de la forma de... Esto es un primer plano de la escultura de Kim Jong-il. Estas son unas que están enfrente del Palacio del Pueblo de Corea, que creo que tienen como 20 metros de alto. Es una barbaridad, o sea, son gigantescas. Y la última obra de la serie, que es un retrato de Obama, este es curioso porque está hecho con tecnología de escaneado en 3D. Entonces, por eso se nota, es un retrato como mucho más naturalista, no hecho con un escultor, porque se ve, pues bueno, pues la diferencia, por ejemplo, entre las orejas. Se ve que es un escaneado, que está hecho a partir de un escaneado, aunque luego está hecho con una talladora en mármol, pero luego le han colocado esa peana, ¿no? Que es como muy ridícula, o sea, porque te retrotrae al pasado glorioso, ¿no? de los retratos de la Roma imperial, pero queda como muy ridículo, es algo como que no encaja dentro de la fisonomía de la propia escultura. Y es lo que hablaba, ¿no? Es como la decadencia de un género que ya estos son como los extractores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no tiene una labor simbólica real, sino que simplemente son elementos que te retrotraen al pasado, son como anclajes con el pasado, pero cuyo poder para hacer propaganda de verdad ya no está ahí, ¿no? Vale, venga, seguimos avanzando. ¿Cómo vamos de tiempo, Javier? Bien, 15 minutos. Tío. Venga, pues le metemos... Con esta corro un poco más. Vale. La siguiente serie, que es casi una continuación de Power, es propaganda. Vuelvo a utilizar el dibujo en blanco y negro. Sigo manteniendo también los grandes formatos, no todas las obras son de este formato tan 140 por 240, es un señor dibujo. Y bueno, sigo reflexionando sobre los mismos temas y desde una óptica muy parecida. En este caso, no solo incorporo esculturas relacionadas con la representación del poder, sino que analizo el concepto de propaganda desde ópticas muy diferentes. Uno de los primeros ejemplos pues, es un sarcófago romano, ya de la decadencia del imperio,
en esos momentos en el que los limes, las fronteras del imperio, se empezaron a desdibujar, había incursiones y guerras fronterizas constantes y digamos que el imperio romano ya se veía amenazado, ¿no? Pero en esos momentos es en el que llegan, ¿no?, también influencias estilísticas orientalizantes y se realizan estas magníficas composiciones, ¿no?, tan abigarradas y tan maravillosas, en las que los romanos, que son todos los que no tienen barba, pues están victoriosos, y luego todos los galos, que son los que están aquí, están siendo masacrados por las victoriosas legiones romanas, ¿no? Y es un precioso ejemplo de propaganda política, ¿no? Aquí sí que nos establezco una cronología. Me gusta jugar con significantes y con ejemplos muy alejados en el tiempo, y otro gran ejemplo de propaganda es el Napoleón cruzando los Alpes de Jacques David. Intento hacer versiones hasta que se aproximen en la medida de lo posible a las escalas de los cuadros originales, ¿no? Trabajar en gran formato para recrear también esa potencia del formato del original, y volviendo a pasarlo también a blanco y negro, eliminando el color para crear una especie de atmósfera unificadora, ¿no? Que aún tratando con referencias muy lejanas en el tiempo y en lo estilístico y en la naturaleza de las propias obras originales, pues bueno, ese hecho de volverlo y reducirlo todo al blanco y negro, pues sirve para aglutinarlo todo dentro de un magma mucho más homogéneo, ¿no? Imágenes relacionadas con la contracultura. Esto es un escenario de dos pequeños panteras negras subidos a una estatua, ¿no?, en una de las protestas que se desarrolló yo creo en el año 68-69 en la ciudad de Los Ángeles. Cuadros también, otras maravillas de estas que cuando las encuentro me emociono, terminándome de nuevo internet. Esto es un cuadro de Luis XVI, justo antes de ser guillotinado, que se hizo después de su muerte, y fue realizado por parte de la nobleza en el exilio en Londres, ¿no? Entonces era una especie de ejercicio de contrapropaganda frente al arte que se estaba desarrollando. Yo creo que eran ya tiempos napoleónicos, o sea, había llegado Napoleón al poder. Entonces, mientras en Francia se estaba desarrollando el cuadro de David de año arriba, año abajo, de Napoleón cruzando los Alpes, en Londres, y financiado por los exiliados que habían tenido que salir de París porque si no les cortaban la cabeza, pues se intentaba glorificar la figura del gran mártir de la monarquía francesa, que fue Luis XVI, ¿no?, justo antes de ser guillotinado. Otras imágenes que nos llevan a momentos mucho más cercanos en el tiempo. Esto es una protesta de mujeres iraníes justo en el momento en el que llega Jomeini del exilio. Otra obra como la muerte de Marat, que como veis ya aparecía en otra. Hay obras que veréis a las que hago referencia constantemente, que son como iconos, ¿no?, con los que del mundo del arte, con los que, bueno, pues claramente estoy obsesionado. Cuadros, de este hemos estado hablando una buena parte de esta mañana. Un cuadro... Este no está en la exposición. No está en la exposición, no. Y es un cuadro que sigue generando mucha polémica. Está basado en un retrato de Zuloaga. Prácticamente tiene las mismas medidas que el original. Este es un poquito más pequeño. El original, por supuesto, es en color. Y es un cuadro que no solo resulta incómodo ahora, sino que le resultó incómodo incluso al franquismo. ¿Por qué? Porque fue ejecutado justo después de la victoria del bando sublevado tras la Guerra Civil,
Y aquí, pues Franco, claro, sale ataviado. El fondo, además, es Cuelgamuros, donde se ha desarrollado una de las batallas más importantes de la guerra civil. Y, claro, Franco no solo está ataviado con la bandera nacional, sino que tiene la camisa azul de la Falange y la gorra carlista. Dos elementos de los que enseguida se deshizo una vez Hitler perdió, la Alemania nazi perdió la Segunda Guerra Mundial, porque vio que realmente pues, a todos los de su bando les habían limpiado el forro y que el próximo era él, ¿no? Franco, que era buen estratega y un superviviente nato, pues consiguió tirarse un montón más de años sin que le limpiaran el forro, pero para eso tuvo que hacer un cambio drástico de régimen, ¿no? Abandonar definitivamente el fascismo, aunque él creo que realmente nunca había sido fascista, más que otra. Creo que utilizó el fascismo como una herramienta política y este cuadro se convirtió enseguida en un elemento muy incómodo, que fue ocultado y sigue siendo ocultado hasta el día de hoy. Es un cuadro que sigue estando en posesión de la familia Franco y que nunca se ha vuelto a ver en ninguna otra exposición, porque resulta tanto incómodo, yo creo sobre todo para la familia Franco. Tampoco le pueden prender fuego porque es un zulao, pero y si se quedan sin patrimonio y sin dinero siempre lo pueden vender, pero claro, sigue siendo realmente incómodo. Como contraposición, pues un ejercicio de propaganda en el otro extremo ideológico, ¿no? Un magnífico ejemplo de realismo socialista por un pintor magnífico, Brodsky, que hace como un ejercicio de propaganda muy alejado de los cánones de la época y pues bueno, plantea ese Lenin en el Instituto Smolny, que es donde estaban, desde el cuartel general que se lideró la Revolución de Octubre en San Petersburgo y bueno, en ese momento el Lenin reflexivo que está pues eso, dirigiendo desde el monte Smolny la revolución, en un sitio bastante austero, con unos sofás cubiertos con unas sábanas, porque estarán llenos de polilla, ¿no? Entonces te vende esa idea del eterno revolucionario que, frente al cual, bueno, para él la revolución es antes que todo, entonces no le importa sentarse, aunque puede sentarse ya en algún lujoso diván del Hermitage o del Palacio del Zar, pues prefiere hacerlo en el Instituto de Smolny para seguir haciendo que la revolución continúe, ¿no? Luego hay, pues bueno, casos muy anecdóticos. ¿Alguien reconoce a este tipo? Sí, ¿no? Bueno, este es bueno, ahora mismo es actualidad porque está saliendo con Katy Perry. Que yo el otro día flipado, no tenía ni idea. Se parece al cantante de Los Héroes del Silencio. Es verdad, tiene un punto, sí. Aquí sale muy joven y es una imagen que, pues eso, también cuando di con ella dije, no puede ser. Es un brillante ejercicio de propaganda, es el Justin Trudeau muy joven, en sus inicios de la carrera política, cuando se vendía a sí mismo como una figura renovadora, como un aire fresco dentro del Partido Liberal. Es una imagen promocional de un combate de boxeo amistoso que tuvo lugar entre Justin Trudeau y un oponente político conservador canadiense que decidieron hacer un combate de boxeo benéfico para recaudar fondos y como un ejercicio también de propaganda política. Y bueno, pues Justin Trudeau, que en ese momento era el niño bonito de la política canadiense, nadie daba un duro por él porque se enfrentaba a un tipo que parecía sacado de un correccional, o sea, un tipo muy grande, conservador, un tipo duro, y Justin Trudeau ganó el combate. Y es curioso porque este hecho cambió radicalmente su percepción política, de ser el niño bonito de la política, que además era hijo de un antiguo primer ministro, venía pues, de la oligarquía política más acomodada de Canadá,
también demostró gallardía y que tenía lo que había que tener cuando había que zurrarse. Entonces era como un ejercicio de masculinidad tóxica para reafirmar eso que necesitaba su figura, ¿no? O sea, decir, vale, soy un progresista, pero si me tengo que zurrar con un tipo, me zurro y encima le gano. Entonces, pues bueno, como imagen es impagable, ¿no? O sea, es la explotación del icono político de una forma muy norteamericana, ¿no? Tiene casi como una reminiscencia a cómo se vendía Kennedy en los inicios de su carrera política, un tipo muy, muy atractivo, y explotar esa especie de sex appeal para ganar votos. Bueno, como un poco lo que hizo Pedro Sánchez al inicio de su carrera política, ¿no? Hay imágenes que nos llevan a protestas. Esto, por ejemplo, es una imagen de la ejecución de Omar Soleimani ahora, pues viendo cómo está Oriente Medio, estos días no nos asombra tanto, ¿no? Pero fue un evento bastante curioso. Imágenes que salieron del movimiento del Black Lives Matter, ¿no? O sea, que es una imagen muy potente, ¿no? De un manifestante, además justo en el tiempo, todavía con la máscara, ¿no? O sea, en tiempos de COVID, intentando derribar una estatua del presidente Jackson que está justo enfrente de la Casa Blanca, ¿no? Y bueno, ya pasamos a la última de las series que tenemos aquí. Luego he desarrollado alguna más, pero esta es la última que tenemos. La última también, bueno, la penúltima con la que se cierra la exposición, y fue se llama Nuevo Monumentalismo, y fue una serie muy complicada de realizar a nivel técnico. La idea detrás de la serie era generar una especie de monumentos ficticios que nos hablasen de nuevo de un futuro distópico donde los símbolos de poder, los retratos de los presidentes, los retratos de los reyes, los retratos de los grandes dirigentes o grandes monumentos nacionales han sido sustituidos por imágenes de manifestantes no reconocibles. Pues bueno, y luego, pues bueno, genero estas imágenes y las coloco en monumentos muy conocidos. Aquí sustituyo ese Lincoln Memorial y sustituyo la estatua de Abraham Lincoln por este mastodonte, ¿no? de mármol. Para recrear estos escenarios de ficción y que pudiesen ser recreados de forma verista, de forma real, utilicé tecnología 3D por primera vez, con lo cual, pues bueno, yo no soy muy amigo de la tecnología, entonces, pues bueno, me tuve que pelear con el ordenador mucho. Mi portátil estuvo a punto de salir volando por la ventana en más de una ocasión, pero finalmente, pues bueno, conseguí entenderme con la máquina y utilizar, pues bueno, unas herramientas pues hace unos años. Ahora, claro, pues con la emergencia de la IA, pues parece casi como una cosa de andar por casa, pero bueno, tuvo su miga, y pues bueno, fue una técnica que me permitió recrear esculturas de forma bastante veraz, ¿no? Esta es una de las obras que hacía referencia Javier, es digamos, la obra que cierra la exposición, y es, pues bueno, un escenario, es la Galería de la Academia de Florencia, donde he sustituido al David de Miguel Ángel por este icono, ¿no? De ese manifestante anónimo portando un bate. Luego, curiosamente, también, pues dándole vueltas al proyecto, lo convertí en una estatua real, porque el modelo al final pues, podía ser vaciado en resina, y de ahí se podía hacer una pieza, en este caso en acero inoxidable, con lo cual casi se cerraba el círculo, ¿no? Un proyecto que había nacido como un proyecto enteramente virtual, donde se realizaban esculturas que no existen, se acaba convirtiendo en esculturas reales, ¿no?
veis que siempre, o sea, este es el modelo que más aparece, ¿no? Aquí está, pues eso, en la columna de donde está Nelson, en Trafalgar Square, en Londres, en el Paseo de la Reforma en México DF, sustituyendo a la figura de la Victoria Alada, en un monumento también en Wall Street. Esto está enfrente, aquí está, creo que está, este es George Washington, está aquí enfrente, o sea, y con la figura del cartero, ¿no? Que va ahí con sus cartas, ¿no? La escala, ese elemento que le da a la escala humana. Hay más modelos, ¿no? Pues esta gran, o sea, que simula una gran escultura en dorado, ¿no? De una manifestante atizándole con un bate de béisbol a un antidisturbios, y que nos hablan de una especie de futuro donde claramente algo ha pasado, parece un proceso revolucionario, pero donde los cánones de representación del poder no han cambiado. Es verdad que en este caso es una especie de héroes anónimos, manifestantes anónimos, pero que siguen haciendo gala del uso de la violencia. Entonces siguen hablando del monumento como una expresión de poder vertical y de la propia naturaleza del monumento, ¿no? O sea, el monumento siempre está planteado como un elemento de representación de autoridad, ¿no? Entonces toda la serie gira en torno a la naturaleza del monumento, ¿no? Y quiere invitar al espectador a reflexionar acerca de la naturaleza de esos monumentos con los que convivimos a diario en cualquier ciudad de Europa y del mundo, ¿no? Están plagadas de retratos de figuras de poder y muchas veces convivimos con ellas porque son parte del paisaje público, del paisaje de las ciudades, y no nos paramos a pensar acerca de la profunda simbología que tienen, ¿no? Y esta serie lo que pretende hacer es precisamente poner esto en cuestión, plantear una alternativa a esos monumentos, pero no por ello una alternativa deseable. Es una alternativa bastante distópica, porque plantea no digamos la creación de un nuevo tipo de monumento, sino la utilización de un monumento, pero con los mismos cánones, procedimientos y simbología que todo lo que lo que había antes, ¿no? Los ejemplos de toda la historia de la humanidad, es decir, la representación del poder como autoridad y como autoridad ejercida por fuerza, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es una serie muy divertida porque suele generar un amplio grado de polémica, cada uno lo ve desde su óptica y bueno, y es muy divertido hablar sobre la percepción que esta serie genera en el espectador. Otra versión dentro del Lincoln Memorial, ¿no? O sea, con ese elemento, ¿no? De la figura humana para dar la escala, ¿no? Que dices, vale, parece que el orden ha cambiado, pero el pobre negro sigue pasando y la mopa delante del Capitolio, ¿no? O sea, parece que las cosas han cambiado mucho, pero en realidad no han cambiado tanto, ¿no? Y luego, pues bueno, hay diferentes modelos, esto está ambientado en Viena, y bueno, y con eso esta es una de las últimas obras de la serie. Pues bueno, este es un recorrido por muchas de las cosas que podéis ver en la exposición. En la exposición incluso hay alguna serie más que no está presente aquí, porque si no, ya os he tenido un buen rato hablando y no hay tiempo para más. Pero bueno, está casi todo lo que podéis ver en la expo. Y nada, abrimos me he enrollado bastante, pero bueno, abrimos un turno de preguntas rápido y... No, todo, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación extraordinaria, porque al igual que el otro día, Kepa yo creo que se comporta no solo como un extraordinario artista, sino que nos ha dado una lección de historia del arte y una lección de geopolítica. Porque al final todas esas lecturas están presentes en su trabajo. Al final hay una interpretación
en términos puramente plásticos, son piezas extraordinariamente seductoras, pero al final esa idea de utilizar la historia del arte y utilizar la geopolítica como herramientas de trabajo, pues es lo que da verdadera densidad a toda su producción. Tenemos 5 o 6 minutos para hacer preguntas porque tenemos que inaugurar una exposición. Así que si alguien quiere intervenir... Venga, disparad, nos preguntamos. Esta mañana mis alumnos de cuarto, que sepáis que le han tenido 2 horas haciéndole preguntas. Ya para picar a los de máster, a ver si... No, voy a abrir yo, que así luego se atreven. No, sobre todo en las últimas series, y es un tema que salió esta mañana, a veces la cuestión de la ambigüedad ideológica, ¿no?, que generan, ¿no? Es decir, esos manifestantes o esos policías que ejercen la represión mediante la violencia, o esos manifestantes que también son igualmente violentos, eres consciente de que desde un punto de vista ideológico se prestan a ser vistos desde una perspectiva, digamos, ultraderechista o ultraizquierdista, por poner los dos extremos, ¿no? Eres consciente de que estás en esa fina línea, ¿no? Sí, y además es completamente intencional, es algo que creo que siempre ha estado presente en mi trabajo, pero con los años yo creo que se ha acrecentado claramente. Posiblemente, pues bueno, sea fruto de la experiencia de que, bueno, cada vez uno es más viejo y por lo tanto está un poco más desilusionado con el mundo en el que vive. Entonces, me gusta muchísimo y disfruto mucho jugando con esa ambivalencia. Y lo que decía antes, me encanta cuando las obras que yo planteo siempre desde un territorio ambiguo tienen unas lecturas muy claras para cierta parte o para la parte contraria, y cómo desde espectros ideológicos opuestos se hacen lecturas y cada uno se lo lleva a su territorio. Con eso es con lo que más disfruto, porque es de repente decir, vale, aquí he tocado fibra, realmente he conseguido generar debate con ello, aunque muchas veces, claro, se lee desde un posicionamiento ideológico tan claro que el debate es tampoco es que haya tanto, pero bueno, sigue siendo como muy divertido. Y sí, es claramente intencional. O sea, yo siempre me he escudado en la ambigüedad por una cuestión, para ocultarme a mí mismo, o sea, al quepa real que hay detrás del quepa artista, y en cierta medida para protegerme. O sea, es decir, no es que mi vida corra peligro, ni mucho menos, pero bueno, creo que esa ambigüedad moral me ayuda a tratar temas sensibles sin que la cosa me salpique en exceso. Y eso también, pues bueno, soy honesto, creo, diciéndolo, y es decir, hostia, pues, prefiero jugar con esa ambigüedad moral a crear una obra que sea dogmática. No es mi estilo, no es mi forma de hacer. El espectador decida el destino de los personajes. Sí. No, lo subrayaste casi al final aquí de esta serie, pero a mí, mientras ibas hablando y ibas viendo las diferentes series, lo que me llama mucho la atención. Tengo que felicitarte por la obra, obviamente, que es interesante, porque el propio Javier lo ha hecho. Pero nunca, todo el tiempo, incluso en las obras en que pareciera que no, como la de Osama y las que hiciste inmediatamente posterior, que están muy impactadas por la inmediatez, y donde hay un diálogo, digamos, con la imagen de los medios, más que con la imagen del tradicional del arte. Pero incluso ahí, porque juega con la pintura histórica, en muchos casos como modelo para representar los pasajes que ficcionalizas. Hay un llamado de atención sobre el callejón sin salida de la desideologización del código artístico, porque en toda la serie utilizan pasajes que pueden provenir de regímenes diferentes, sin embargo utilizan los mismos códigos artísticos de representación, ¿no? Entonces, que más allá del hecho político, hay ahí una crítica digamos, al arte como política, ¿no? Sí. o al arte como código crítico ideológico, ¿no? Que al final responde, es como la paradoja, ¿no?, de Kubrick con la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? O sea, es como que se acopla fácilmente a cualquier
Raven, y eso es algo interesante lo que reflexionar, ¿no? Sobre la instrumentalización del arte mismo. Sí, bueno, es que el arte nace como un instrumento político. O sea, desde, bueno, quizás los pintores de Altamira fueron los artistas que gozaron de mayor libertad creativa de toda la historia, porque se limitaban a retratar aquello que tenían más cerca. Pero en cuanto se inventa la agricultura, o se implementa la agricultura y pasamos al neolítico, el poder domina la narración artística, y desde los relieves de la batalla de Gades en el templo de Ramsés II hasta la actualidad no ha cambiado mucho. Entonces sí, estás en lo cierto, hay no tanto una crítica, pero sí una reflexión profunda acerca del arte como un hecho político. Todo arte es político, no hace falta decirlo, seas un artista decorativo o seas un artista abstracto o lo que quieras. Tu posicionamiento como artista ya es un posicionamiento político. Pero otro tema es ya reflexionar con tu arte acerca del hecho político. Y por eso sí, hay una profunda reflexión acerca de lo que tú dices, y por eso utilizo esa ambigüedad que es tan visible, ¿no? O sea, para poder tratarlo desde diferentes puntos de vista y no posicionarme. Aunque yo, como el Kepa Garraza persona tiene su ideario político, jamás lo voy a dejar trasladar. También porque, bueno, como muchas personas, estoy francamente desilusionado con la política, con lo cual, pues bueno, este compendio de obras no deja de ser sobre todo es un alegato contra el poder y contra cualquier ejercicio de... Bueno, eso te iba a decir, que yo sentía que sí había un posicionamiento, ¿no? Y como un llamado de atención hacia, mira, esto, ¿no? Es eso, sí. Pero si lo reducimos, yo creo que sobre todo es un ejercicio de antiautoritarismo. Yo soy una persona que bueno, soy cívica y mantengo, respeto las leyes, no soy... Bueno, por las mínimas que hay que respetar para vivir en sociedad, pero por otro lado tengo una profunda vocación autoritaria que se refleja en mi obra, y bueno, mi obra quiere servir sobre todo para invitar a la gente a que repiense lo que significa la autoridad y las figuras de autoridad, sin dejarse convencer por vendehumos y por políticos populistas, y estar siempre con la mosca detrás de la oreja, porque el hecho político es algo de determinante importancia, pero vivimos en unos tiempos, los tiempos más convulsos en un siglo de historia. Entonces hay que estar, yo creo, más atentos que nunca sobre la cantidad de anormales que están pensando en gobernarnos. En coger un cóctel molotov. O en coger un cóctel molotov. Es que ahí está la historia. Sí, vivimos tiempos muy interesantes, pero muy convulsos, lo que los hace también doblemente interesantes. Una pregunta nos queda, si alguien quiere formularla. Nos tenemos que ir a Fonseca. ¿Toda la obra es iniciativa personal? ¿Ha habido alguna de encargo? Todas las que se han mostrado aquí es obra propia, es iniciativa personal. A veces se establece un diálogo con algún coleccionista o alguien que quiere una versión de alguna obra tuya, y bueno, ahí se puede entrar en un diálogo y se busca un terreno mutuo, pero siempre bajo mis premisas. O sea, yo soy el que pongo los límites sobre hasta qué punto podemos dialogar. Es decir, yo establezco los marcos de negociación e invito a la otra persona a dialogar conmigo, pero siempre dentro de unos mínimos, lógicamente. Venga, la última, tiramos. La última. ¿Cómo haces o cuánto difícil es encontrar calidad, por ejemplo, para tu obra? Porque si las imágenes que archivas, que vas documentándote, no son muy buenas, por ejemplo, en el caso de la de Franco, yo no sé si está en alta calidad,
para el tamaño en el que la haces. Entonces no sé cómo lograr eso, o sea, claro, con la IA justamente te hace eso, o sea, te ayuda a generar. Bueno, eso ha cambiado radicalmente. Las primeras series básicamente están sacadas, aunque las imágenes de las que parto son digitales y hay mucho de postproducción. En la primera serie que os he mostrado, muchas eran fotografías sacadas por mí mismo en museos y luego recreadas con amigos que hacían de actores. Es decir, o sea, vestía a la gente, le ponía una metralleta, un pasamontañas y recreaba esos escenarios. Cada vez las herramientas tecnológicas me permiten un mayor rango de acción, pero sigue siendo muchas veces muy complicado encontrar reproducciones, sobre todo con la calidad necesaria. Pero bueno, eso ha cambiado radicalmente en los 17 años que va de la primera obra hasta la actualidad. Vamos, es la noche y el día. O sea, yo cuando empecé con las primeras series, la mayoría del material con el que contaba eran fotografías sacadas por mí mismo o recreaciones, es decir, fotos de estudio. Y luego la cosa, pues bueno, paulatinamente fue cambiando y ahora mismo pues vives en un ecosistema donde los bancos de archivos, sobre todo los grandes museos, pues cada día están más accesibles y es muy fácil encontrar imágenes de alta... Bueno, yo lo que utilizo básicamente es el motor de búsqueda de Google, de imágenes, o sea, búsqueda avanzada de imágenes, seleccionas y bueno, y luego pues eso, acabarme internet, que eso ya es otra cosa. Algo trasteado con la IA, pero de momento creo que para nivel de generación de imágenes, para lo que yo busco todavía no ha llegado al punto que yo quiero. Es una herramienta formidable, creo que es sobre todo pues, para hacer bocetos o para ilustrar ideas, creo que es algo genial y creo que en 5 años va a ser revolucionario. Pero de momento tampoco es una herramienta que me haya, que para mí, en mi caso personal, haya sido algo que me haya cambiado la vida. Perdonad que os tengo que cortar aquí, muchísimas gracias.